Bien, jóvenes y señoritas, bienvenidos a una nueva semana de trabajo. Estas actividades vamos a realizarlas entre el 18 hasta el 22 de mayo de 2020, en esta semana. Bien, complementando un poquito el trabajo de las progresiones aritméticas y geométricas que vimos en las semanas anteriores, vamos a trabajar el día de hoy con los intermediarios financieros. Bien, vamos a partir de algo muy importante. Si bien es cierto, pues en la actualidad eh, las instituciones financieras, personas naturales o jurídicas, organizaciones o asociaciones, se han visto en la necesidad, ¿sí?, de contar con un capital, es decir, con una cantidad de dinero para cubrir las necesidades. Entonces vamos a ver que se recurren a los préstamos, ¿no es cierto?, en las instituciones financieras con el fin de cubrir algunas de las necesidades. Podemos citar, por ejemplo, que una necesidad que nosotros tenemos de dinero es para, ¿no es cierto?, comprarnos un terreno, para comprarnos un vehículo, incluso para un pago de deudas, ¿no es cierto? Puede ser para un arreglo de una vivienda, ¿no es cierto? Puede ser para el incremento de un negocio, muchas otras cosas más. Muy bien. Ahora bien, ¿a quién vamos a recurrir nosotros? ¿No es cierto? Vamos a recurrir a los ofertantes de fondos. Quiere decir que los ofertantes son las instituciones financieras o las personas que disponen el dinero, ¿no es cierto?, para poder prestar. A su vez, las personas que necesitan el dinero o incluso las organizaciones, asociaciones o instituciones financieras que necesitan el dinero se llaman demandantes de fondos. Son aquellas personas que requieren el dinero. Ahora, si bien es cierto, entonces, tanto las personas que ofertan los fondos o las personas que demandan de los fondos necesitan de un capital, es decir, del dinero que nosotros muy bien podemos depositar en una institución financiera, o a su vez es el dinero que también nosotros podemos pedir a una institución financiera bajo ciertas condiciones. Se llama capital. Ahora, por ese capital, por ese dinero que nosotros podemos prestar o que nosotros podemos pedir, ¿no es cierto?, vamos a tener que pagar una cierta cantidad de dinero que se llama interés. Ahora bien, dentro de la parte contable también vamos a trabajar un poquito y vamos a describir qué es esto del año comercial. Para efectos de cálculo financiero, en la parte contable, un año comercial está formado por 12 meses, sí, de 30 días cada uno, es decir, da un total de 360 días. Ese es el año comercial. Muy bien, dentro de los tipos de intereses que se manejan en las instituciones y lo que le manejan las personas, puede darse el interés simple y como también puede darse el interés compuesto. Bien, ¿qué es esto del interés simple? El interés simple es que una cierta cantidad de dinero está bajo un régimen de este tipo de interés cuando los intereses al finalizar, sí, es decir, no se acumulan al capital inicial, es decir, los intereses permanecen constantes todo el tiempo. Es más o menos como si fuera una progresión aritmética. Todo el tiempo vamos sumando una misma cantidad. Muy bien, la ecuación que nos permite calcular el interés simple, ¿no es cierto?, bajo un capital C con una tasa de interés I en un tiempo determinado N, sí, es igual. Interés a capital por la tasa de interés I por N. En este caso, N significa el tiempo, ¿sí?, a la cual está prestado la cantidad o está pedida esa cantidad de dinero y se expresa en años. Muy bien, vamos a trabajar un poquito brevemente, ¿sí? Se dispone en este caso de un capital de $10,000, ¿no es cierto?, que vamos a depositar en una institución financiera a la cual nos ofrece una tasa de interés del 5% anual a 2 años plazo, ¿ya? Entonces queremos saber qué cantidad de interés nos va a generar los $10,000 con esa tasa de interés en este tiempo. Vamos a ver, en este caso tenemos que el interés sería igual, ¿no es cierto?, al capital inicial, es decir, lo que nosotros vamos a depositar, sería a 10,000, ¿no es cierto?, por, ¿ya? Tenemos la tasa de interés, ¿no es cierto?, que en este caso es del 5%, ¿no es cierto?, pero el 5% es anual, es decir, 5 para 100, porque es anual, ¿no es cierto?, es 5%,
y multiplicado por el número de años, por 2 en este caso. Vamos a ver qué cantidad de intereses nos van a generar estos $10,000, ¿sí? Con esta tasa de interés en este tiempo, a una tasa de interés simple. En este caso vamos a utilizar nuestra calculadora brevemente, 10,000, ¿no es cierto? Ya, en este caso tenemos 1,000, ¿ya? Entonces, el interés simple que nos genera $10,000 a una tasa de interés del 5%, ojo, 5 por 100 quiere decir que vamos a dividir 5 para 100, ¿ya? En 2 años, ¿ya? Es de $1,000. Quiere decir que, ¿no es cierto? Esta es la cantidad que nosotros vamos a ganar, ¿ya? Ahora, vamos a trabajar con este mismo ejemplo propuesto, pero ahora vamos a ver cuál es el capital final que yo voy a tener con este mismo monto inicial, que también se llama de $10,000, a esa misma tasa de interés, a ese mismo tiempo, pero a través de un interés compuesto. ¿Y qué es esto del interés compuesto? Que no es de otra cosa que son los intereses que se generan, ¿no es cierto?, por un capital, los cuales van a ser incrementados, sumados, añadidos al finalizar cada periodo de tiempo. Recordemos que en el interés simple el capital permanece constante, es decir, todo el tiempo hay $10,000, ¿no es cierto? En este caso, en el interés compuesto, el interés va a ser capitalizable, es decir, termina cierto periodo de tiempo y los intereses se suman al capital formando un nuevo capital, ¿ya? Entonces vamos a trabajar con la misma propuesta, pero ahora a un régimen de interés compuesto. En este caso vamos a ver capital final, es decir, cuánto tendremos al finalizar el periodo de tiempo, sería igual. Y para el interés compuesto vamos a utilizar la fórmula que significa capital final es igual a capital inicial que multiplica a 1 más la tasa de interés elevado, ¿sí?, al tiempo. Recordemos que el tiempo vamos a expresar en años y la tasa de interés, ¿no es cierto?, es en el tanto por ciento. Por lo tanto, vamos a dividir el valor de i para 100. ¿Ya? Vamos a ver, en la misma propuesta, ahora tenemos 10,000, ¿no es cierto? ¿Ya? 1 más 5 para 100, que eso lo podremos hacer previamente, ¿no es cierto?, elevado, en este caso al cuadrado, porque n representa 2 años. Vamos a ver el capital final, ¿no es cierto?, que vamos a obtener con un capital inicial al 5% capitalizable anualmente, es decir, cada año los intereses se juntan al capital y se forma un nuevo capital. ¿Ya? Sería en este caso ya tenemos que al final vamos a tener la cantidad de, ¿ya? Tenemos aquí en este caso $11,025. Es decir, esto es ya el capital final. Ahora, si nosotros quisiéramos saber qué interés nosotros ganamos, más o menos como hicimos en la parte superior del interés simple, aquí tenemos que ganamos $1,000, ¿no es cierto? Aquí podríamos ver a simple vista, ¿no es cierto?, que el interés que nosotros hemos ganado es igual al capital final. Acá tenemos la fórmula para calcular el interés, es el capital final, es decir, cuánto obtuvimos al final, que sería, ¿no es cierto?, 11,025 menos los 10,000 que nosotros depositamos al inicio, y eso nos da una ganancia, ¿no es cierto?, de $1,025. Pues aquí tomemos como referencia, ¿no es cierto?, que a nosotros nos conviene en este caso depositar a un interés compuesto porque genera un poco más de interés en este caso. Recordemos que en el interés simple, ¿no es cierto?, el capital permanece constante. Todo el tiempo son $10,000. Mientras que en el interés compuesto, una vez terminado el periodo de tiempo, los intereses se suman al capital y se forma un nuevo capital. Ahora bien,
Dentro de las instituciones financieras existen algunas modalidades en este caso de la liquidación de los intereses. Ustedes pueden conversar con su familia, por ejemplo, cuando hacen los depósitos a plazo fijo en las cooperativas o en los bancos, ¿sí? Y se hace para cierto periodo de tiempo y según eso también representa el cálculo de los intereses. Esta ecuación vamos a utilizar cuando el periodo de capitalización de los intereses es cada año, es decir, esto es de forma anual. ¿Ya? Vamos a utilizar esa ecuación. Esta ecuación vamos a emplear, ¿sí? Cuando los intereses se van a capitalizar cada mes, es decir, de forma mensual. Entonces, aquí tomamos en cuenta, ¿no es cierto?, que aquí es I para 12 porque son 12 meses que tiene un año y vamos a elevar también a la 12 por el número de años a las cuales, ¿no es cierto?, tengamos depositado cierta cantidad de dinero. ¿Ya? También tenemos otra ecuación, ¿no es cierto?, que es la tasa de interés dividido para 4. En este caso es de forma trimestral. Porque si decimos trimestral y aquí ponemos 4, porque hay 4 trimestres en un año. Entonces vamos a dividir I para 4. Este es cuando, es decir, llegan los primeros 3 meses, juntamos los intereses y el capital y hacemos un nuevo capital. Pasan 3 meses nuevamente, juntamos los intereses y el capital y hacemos un nuevo capital. Ese es el interés compuesto. Y finalmente, ¿no es cierto?, tenemos una ecuación. Verán que todas son parecidas, lo que va cambiando es el denominador, ¿no es cierto?, en este caso, y el exponente. ¿Ya? Tenemos que ahora es I para 2. En este caso es de forma semestral. Quiere decir semestre, que está formado, un semestre está formado por 6 meses. Y dividimos para 2, ¿no es cierto?, porque en este caso hay 2 semestres en un año. Aquí tenemos que considerar en todo caso entonces que de forma mensual, ¿no es cierto?, dividimos para 12 y multiplicamos como exponente 12 por n. Trimestral, dividimos la tasa de interés para 4 porque son 4 trimestres que nos den un año. Aquí dividimos para 2 porque es de forma semestral y hay 2 semestres, es decir, 2 6 meses que hay en un año, ¿no es cierto?, y elevamos a la 2 por n. ¿Ya? Entonces, hemos trabajado con los intermediarios financieros tomando en cuenta que lo relevante ha sido en este caso el interés simple y el interés compuesto. Y en los cálculos tomamos en cuenta brevemente una apreciación que el interés compuesto es el interés que a nosotros nos convendría, ¿no es cierto?, cuando hiciéramos un depósito en una institución financiera.